Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle, donde siempre veremos los grandes temas nacionales. Y hoy nos acompaña Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, egresada del Tecnológico de Monterrey y articulista de la revista Forbes, quien trae a la palestra un tema que es muy importante para la integración latinoamericana, para la economía del mundo, para la salud del continente latinoamericano y el Caribe. Y bueno, hablaremos de los resultados de la CELAC. Arlene, buenos días, gracias por aceptar la invitación de Objetiva. Al contrario, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer platicar con ustedes. Muchas gracias, Arlene. Y platícanos, el fin de semana pasado se llevó a cabo la sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, la CELAC, aquí en México, y pues estamos un poco confundidos porque no sabemos si fue una cumbre fallida, hubo algo rescatable. Desde tu punto de vista, ¿qué pasó y cuáles serán las consecuencias? Claro. Mira, justamente, Octavio, yo creo que es una reunión por demás controvertida, definitivamente, desde el previo, ¿no? La llegada de varios jefes de Estado que, como sabes, generaron una gran conmoción entre la opinión pública y entre algunos medios de comunicación. Ciertamente la CELAC es un organismo que llegó tardío al desarrollo de un bloque, ¿no? En el estudio de las relaciones internacionales, un poco para que tu auditorio se pueda contextualizar. Este tipo de cumbres son cumbres ya, digamos, en el ocaso, ya trasnochadas, ya que vienen como en lo último que quedó de la herencia de la Guerra Fría, en donde un bloque no trataba de alinearse para posicionarse y hacerle frente a otro. La realidad es que la CELAC nace en 2010, no es un esfuerzo nuevo. De hecho, es una iniciativa que impulsa bastante fuerte el expresidente Felipe Calderón. Y en su momento, la primer cumbre de Estado que se dio también en México, ¿no? Para dar arranque a estos trabajos, pues buscaba más que un posicionamiento, una agenda común de cooperación latinoamericana. En realidad, la CELAC nace con la idea y con la intención no de hacerle un contrapeso al gran hegemón que siempre ha sido los Estados Unidos en el continente, ni a la Unión Europea, ni a China, que se asomaba ya como un titán del comercio internacional, sino más bien como un mecanismo para que finalmente los asuntos, por ejemplo, como migración, no se resolvieran desde los Estados Unidos, sino que se resolvieran desde una agenda conjunta que con los países, por ejemplo, del Triángulo Norte, ¿no? Pudiera articularse una estrategia de retención de población a través de generación de empleos, a través de generación, pues, de nuevos mecanismos de desarrollo económico, etcétera. La realidad es que hoy en día la CELAC es uno de los organismos que yo podría decirte es un elefante blanco dentro del mundo de los organismos internacionales que no ha dado resultados, que ha tenido por ahí un esfuerzo, una iniciativa, pero que en realidad la agenda que hoy se plantea desde Venezuela, porque hay que decirlo con toda claridad, la transformación de la CELAC lo está promoviendo Venezuela como parte del Foro de Sao Paulo, que es la integración de otro bloque latinoamericano, bolivariano, de corte socialista comunista, ¿no? Que busca erradicar totalmente la presencia de los Estados Unidos y las empresas estadounidenses en los países de la región. Entonces, una de las cosas que busca hoy la CELAC, pues era articular un esfuerzo para que México generara una Secretaría General. Incluso se habló de la posibilidad de que los miembros de CELAC se retiraran de la OEA, ¿no? En una desbandada masiva, desarticularan la OEA, que es el organismo de Estados Unidos para este contexto, y pues a partir de ahí se generara una agenda que pudiera, en primer lugar, ¿no? Sin atender los temas regionales importantes, pues sacar a los Estados Unidos de la visión multilateral de cooperación latinoamericana. Y bueno, en esta sexta reunión, pues vimos que ni se tocó el tema de la desaparición de la OEA, tampoco hubo grandes pronunciamientos, como tú bien dices, más bien se vio la confronta entre algunos países como Paraguay y Uruguay contra Venezuela contra y Venezuela. Cuba. ¿Qué ganaba México con esta reunión? Digamos que como organizador se fijó unos objetivos, ¿se cumplieron esos objetivos?
Yo creo que no se cumplieron los objetivos en dos sentidos, ¿no? Como bien dice, se articula una agenda un poco compleja para el desarrollo regional, ¿no? Se articulan esfuerzos no solamente importantes, digamos, en el sentido de querer hacer un pronunciamiento real hacia la región misma o hacia cómo desde la región se iba a hacer un frente común hacia cualquier. Creo que se dejaron fuera temas importantes como los temas sanitarios, los temas migratorios, los temas de educación. Como tú sabes, la brecha de desigualdad en América Latina sigue siendo súper amplia y esto hubiera sido una reunión exitosa si hubiera, no solamente como siempre, ¿no? En las grandes cumbres se llena de deseos y de buenas intenciones, pero no se aterriza a la acción. El problema de las cumbres internacionales hoy en día es que siguen estando muy elevadas y no se baja al tema de ciudadanía y a la participación ciudadana. Creo que México pudo haber tenido un papel mucho más articulador, ¿no? Más que de posicionamiento de liderazgos, ¿no? Y más que de posicionamiento de una postura, valga la redundancia, de una postura respecto a cómo vemos a la región y por qué nos parece adecuado que todas las voces sean válidas. Me parece que México pudo haber impulsado el tema migratorio con mayor fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, tenemos una gran cantidad de migrantes en El Paso, Texas, no, bueno, en la frontera con El Paso, que tenemos miles de migrantes haitianos desplegados en el norte del país que requieren atención migratoria, que requieren atención humanitaria, que requieren atención en salud y que, bueno, pues creo que los temas prioritarios nuevamente se quedaron fuera de la agenda. ¿Y cuál crees que sea la reacción de Estados Unidos? Como tú bien dices, bueno, se desarticuló la intención de desmantelar la OEA, pero finalmente hubo reclamos hacia Estados Unidos, sobre todo con el tema migratorio, el bloqueo a Cuba. ¿Qué crees que haga Estados Unidos, no? Porque no se me da la impresión de que la administración de Biden no se preocupa mucho por los decires de México, ¿no? Vemos un presidente mexicano muy echado para adelante, retándolo al bloqueo, a que financie en América Latina programas para que salgamos de la recesión económica y que se creen fuentes de trabajo pues, a través de dos programas clientelares, ¿no? Los propone México, pero que parece que Estados Unidos ahora sí que ni los ven, ni los escuchan, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué crees que sea la posición real de Estados Unidos y qué pasará en el corto plazo? Mira, en Estados Unidos está ocurriendo una crisis política y económica bastante fuerte, quizá más de la que estamos viendo en México, ¿no? Estados Unidos está atravesando por un tema interno bastante complejo y la respuesta creo que ya la hemos tenido. El silencio del presidente Biden dice mucho. Es la primera vez en la historia de las relaciones bilaterales en las que ha pasado más de 6 meses sin la visita del primer liderazgo, que es el presidente, no la vicepresidenta, ¿no? Nunca había pasado que un presidente de los Estados Unidos no estuviera en México antes de los 6 meses. O que el presidente de México estuviera en una permanente comunicación o en una agenda bilateral. Por primera vez vemos que el presidente de los Estados Unidos no ha venido, se le ha invitado y no ha venido. Van 2 veces que rechaza la invitación del presidente de México. La última fue justamente para las fiestas patrias. Y lo que hizo México, en vez bueno, no viene el presidente Biden, pero entonces sí viene el presidente de Cuba y el presidente de Venezuela. Entonces, el mensaje que está dando México me parece que también es bastante claro. Y el presidente Joe Biden hoy tiene otras prioridades. Definitivamente, Estados Unidos no tiene la capacidad financiera. El retiro de las tropas en Afganistán le va a costar muchísimo dinero. Las últimas intervenciones militares de Estados Unidos, por ejemplo, pues fueron financiadas a través de crédito. Está sumamente endeudado en ese rubro, no tiene la capacidad para articular lo que le están pidiendo. O sea, no puede hacerse cargo de una agenda migratoria en el Triángulo Norte, ni en México, ni de atender a los desplazados, pero tampoco tiene tiempo ni recursos para abordar de alguna forma
mucho más sana la relación con México. Creo que viene una postura mucho más dura para México, lo hemos visto, y es justamente el silencio y prácticamente el abandono de la agenda bilateral, ¿no? Ahorita que estás hablando del tema migratorio, me llamó mucho la atención, y bueno, y también de la salud, me llamó mucho la atención la posición de la CEPAL a través de la mexicana Alicia Bárcena, y con dos temas importantísimos. Uno es que ellos dicen, bueno, no vean hacia Estados Unidos, la CEPAL, como organismo de la OEA, tiene 45,000 millones de dólares a 5 años para invertir en proyectos de inversión que ya tenemos aquí, los papeles, los expedientes para poderlos echar adelante. Con eso ustedes pueden frenar la migración. Y por otro lado, también decir, busquen un sistema de autosuficiencia sanitaria, mediante el cual también la ONU les va a apoyar para crear laboratorios regionales que puedan producir la vacuna con mano de obra local y a precios mucho más baratos. Pero parece que también los países fingieron demencia, no hicieron nada. Yo creo que eso tiene más valor que estar proponiendo que se exporte el tema de sembrando vidas o jóvenes construyendo el futuro. Definitivamente, definitivamente. Además, digo, la embajadora Alicia Bárcenas tiene una gran trayectoria diplomática, es una persona del servicio exterior con una gran tradición diplomática, los conocimientos necesarios, el posicionamiento que ha hecho desde la CEPAL es un posicionamiento no político, sino estratégico de Estado, es decir, con toda la articulación de una estrategia, como bien dices, más eficiente, más sustentable y más sostenible, como deben ser los proyectos internacionales el día de hoy. En realidad, la CEPAL y la familia de los organismos de Naciones Unidas muchas veces han tocado la puerta de los países latinoamericanos, incluido México, ¿no? Y en los últimos años con mayor intensidad, para decirles, nosotros podemos fondear, o sea, nosotros tenemos proyectos que pueden articular. El problema es que el asistencialismo siempre va a resultar más rentable, ¿no? Y entonces estos programas, yo en alguno de los artículos que escribía justamente preguntaba, bueno, ¿cuál es la intención de posicionar a México en Centroamérica? ¿Cuál es la intención real de tener una figura, ¿no? A través de estos programas asistencialistas que tú dices muy bien que se quieren exportar? Pues a los mexicanos no nos reditúan en nada, pero ¿qué pasa con el capital político que se articula desde ahí? O sea, ¿hacia dónde estamos apuntando realmente el tiro de precisión? Y no los mexicanos, sino el gobierno, ¿no? Que no ha dejado de estar en campaña permanente, incluso haciendo gobierno, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que se deben cuidar es en este momento los temas prioritarios. La Unión Europea lo ha dicho, Australia misma con la crisis tan fuerte que hay en este momento nos demuestra que la población lo que hoy quiere es el aseguramiento de las condiciones sanitarias antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y que los gobiernos han quedado ya rebasados por la pandemia, eso es evidente. Los gobiernos latinoamericanos tampoco han tenido la capacidad de responder y me parece que es momento hoy de, sí, no tocar la puerta ya de los Estados Unidos, quizá de las Naciones Unidas y de otros organismos como la CEPAL, por supuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han lanzado iniciativas súper importantes que han bajado a través de cúpulas empresariales. Una de ellas es, por ejemplo, la iniciativa de She Trades, que lanza Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio a través de Coparmex, por ponerte un ejemplo. Y ese programa para emprendedoras, para mujeres, para empoderar a las mujeres, es un programa al que prácticamente no se tiene acceso porque no se le difunde. Entonces, la pregunta sería que, justamente regresando al éxito de la cumbre, ¿qué necesidad hay de desgastarnos y de gastar en una cumbre que no va a resultar en absolutamente nada más que en alimentar a ese gran elefante blanco que es la CELAC, ¿no? Y que por otro lado, pues hay acciones muy concretas, programas fondeados, incluso muchos de ellos a fondo perdido, que no tienes que regresar el dinero porque son programas hechos justamente pues para empoderar, que sabes que no habrá un fondo de retorno, pero que son programas que realmente están probados, están medidos y pueden ser mucho más eficientes. Entonces, yo creo que la apuesta del gobierno y sobre todo de la política exterior mexicana, como sabes, al inicio se habló de la doctrina Estrada.
Hoy no se ve la aplicación de la doctrina Estrada en un sentido no intervencionista, sino todo lo contrario. Entonces me parece que tendría que haber de entrada política pública que se hiciera, ahora sí que arrastrando el lápiz, ¿no? Y que desde un inicio pues empezaran a generar las trazas de lo que va a ser su último tramo de gobierno. Una última pregunta, Arlene Ramírez. A corto plazo, ¿qué va a pasar con esta crisis migratoria que comparten Estados Unidos y México? Pues quizás una de las preguntas más difíciles, ¿no?, de responder, porque México tampoco tiene la capacidad económica para poderlo hacer. Los gobiernos regionales, tú sabes, muchos de ellos están cambiando de gobernador y en esa transición de gobierno muchos de los desplazados migratorios se van a quedar en el limbo. La realidad es que el gobierno de México tendrá que hacerse responsable. Hace un par de años se dijo y se aseguró que no íbamos a ser el tercer país de retorno. Ya lo somos y lo somos desde ese momento, no solo ahora, ¿no? Nosotros tenemos que hacernos responsables de la educación, la alimentación, la salud. El problema es que en las comunidades de expulsión de los migrantes no hay programas que permitan el retorno adecuado de los migrantes ni la reintegración de los migrantes a sus comunidades de origen. Entonces, lo que me parece que va a ocurrir es que al ser el último tramo de gobierno de México, ¿no? Poco se podrá hacer en cuestión presupuestal para dirigir esfuerzos. Y por otro lado, el tema de los Estados Unidos, pues ya está muy claro, no va a invertir, no tiene dinero y no tiene el interés tampoco para hacerlo, tiene otras prioridades hoy. Entonces, creo que la acción de la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, lo han hecho, lo están haciendo. Amnistía Internacional está tomando, ¿no?, muchos de los albergues para migrantes con fondos de organizaciones sin fines de lucro para poder llevar por lo menos las condiciones mínimas de lo que marca la línea de bienestar y dignidad que requiere el ser humano en condición de asilo. Pues te agradecemos mucho, Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, que hayas compartido tu tiempo con el auditorio de Objetiva para ver este tema que es fundamental, porque no solo era que hayan llegado los dignatarios a nuestro país, sino ver que no se van todos con las manos vacías. Y aquí nos dejaron un gasto, como tú bien apuntas. Muchas gracias, Arlene, por tu participación y estaremos próximamente en contacto. Con mucho gusto, muchas gracias, Octavio. Un saludo a todo el auditorio de La Palestra. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mis opiniones. Buen día. Gracias, buen día. Y buen día a ustedes, amigos. Que tengan un excelente fin de semana y pronto nos veremos para seguir analizando los grandes temas nacionales. Que tengan un gran día.